por... Ahí estamos. Emerge Lab fue fundado por 21 personas que reaccionamos, ¿no es cierto?, luego de la baja de participación laboral en pandemia, y nos unimos para impulsar este propósito de incorporar más mujeres al mundo del trabajo de forma sostenible, ¿no es cierto?, abriendo estos espacios. Y la Nata entonces se sumó al llamado, y aquí está, hoy día va de host con nuestra sesión. La Nata además es socia fundadora de High Data, que es una consultora que ella ya les contará de qué trata, pero es experta en la medición y comprensión de los comportamientos de audiencias con un enfoque estratégico. La Natalia es socióloga y tiene más de 20 años de experiencia en investigación social y asesoría estratégicas. Hasta el 2019 lideró la gerencia de audiencia y estudios del conglomerado de medios de Canal 13, que era el área responsable, ¿no es cierto?, de comprender los patrones de comportamiento de los distintos segmentos de las audiencias. Y ahí estuvo a cargo también de investigar y entender claves psicosociales de vinculación con los distintos formatos, contenidos y plataformas. Así que súper experta y con una mirada desde el comportamiento social y desde la sociología. Las dejo ahí a cargo con la Natalia para que siga a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. Nata. Gracias, gracias Lupe, bueno, gracias a Emerge, también a la Consuelo. Sí, pues como decía la Lupe, me sumé, cómo no, a esta invitación de poder apoyar a las mujeres y de abrir caminos, de abrir espacios, entendiendo todo lo que fue y significó, por un lado, el estallido y también la pandemia, ¿no? O sea, como nuestra realidad social un poco como que se está redefiniendo y tratar de aportar un granito de arena en crear una nueva sociedad. Eso fue lo que fue mi propósito, esa fue mi línea de acción, mi orientación. Y bueno, feliz de estar acá de host, nunca, voy a ser súper transparente, nunca había sido host, y sobre todo aquí con una súper experta rostro como la María Elena Dressel, así que me siento un honor. Y la voy a presentar. La idea es generar una conversa súper relajada, honesta. Me imagino que hoy tenemos algunas preguntas y una pauta que armamos ahí bien espontánea, pero después abrir el micrófono para que sea una conversación súper horizontal y ahí que todos vayamos conversando, pero más al final, para que nos vayamos ordenando, ¿ya? Igual pueden ir comentando por el chat. Bueno, la María Elena es socia fundadora de Icon Partners, experta en estrategia de contenido corporativo, empresaria, asesora estratégica, experta en innovación, creatividad, comunicación de negocios, periodista de más de 20 años de experiencia y directora de Sistema B Chile y Fundación NTT Data, directora de aceleradoras de negocios digitales, mujeres empresarias, académica de la UNAV. Entonces aquí es importante que a mí, en lo personal, me pareció súper interesante como todos estos mundos en lo que vive la María Elena. Está en el mundo más corporativo, sistemas B, emprendedores, medios. Entonces, la primera pregunta que nos surge desde Emerge es que nos cuente un poco como los casos de éxito, algún caso de éxito, un poco como de un referente y qué es lo que potenció ese buen resultado en alguna empresa más tradicional. No sé si te ha tocado, María Elena, en eso de incorporar perspectiva de género a nivel más comunicacional, organizacional, en alguna empresa que no sea de las B, sino que más conservadora, podríamos decir, más de la antigua ola. ¿Y qué crees tú que fue lo que potenció, que ayudó para que se generara ese espacio, esa nueva mirada? Hola, ¿cómo están? Primero, hola Natalia, a la Lupe, a la Consuelo, a todas las chicas de Emerge Lab, a quienes están conectadas también. Yo creo que somos puras mujeres, parece acá. Eso es lo primero que voy a hacer, ver. Yo encuentro que es el colmo que seamos puras mujeres. Deberán haber hombres que estén conectados también a este tipo de conversaciones. Creo que cada vez hay más hombres que se van sumando un poco como en la lógica de lo que hace la Fundación Hay Mujeres, donde hay embajadores, que Felipe Contreras Calle, que estuvo en la primera conversación, es embajador. Precisamente hay mujeres y que ellos también van impulsando el cambio de alguna manera. Gracias por la presentación, querida Natalia. Como que a mí me da pudor ser entrevistada, por al revés que a ti, ¿cachai? Yo como que siempre soy la host, entonces como que no se habla de mí, sino que hablamos del resto, que es lo que a mí me hace vibrar y que me gusta.
Y en ese sentido, bueno, desde mi quehacer, yo, en el momento en que decidí independizarme, que fue un momento bien, bien complejo, porque yo creo que independizarse siempre tiene dudas, tiene mucha gente me decía como no te va a ir bien, tú trabajas hoy día en una corporación muy grande, que era un medio de comunicación tradicional, ¿por qué te vas a independizar? Qué sé yo, pero hoy por hoy, después de 6 años de independencia, creo que fue la mejor decisión que podría haber tomado. Y esa decisión tiene que ver precisamente con participar en distintos ámbitos, lo mismo que tú estabas diciendo, o sea, como cómo ir, a mí no me gusta mucho hablar de esto de ponerse los sombreros, pero cómo ir poniéndose sombreros distintos. Desde la academia creo que uno puede hacer un gran aporte, sobre todo a quienes se están formando como periodistas, también de haber participado en medios de comunicación y seguir participando en medios de comunicación, aunque de manera un poco más independiente, creo que también es interesante el aporte que uno puede hacer hacia esta construcción de diversidad. Y a mí, la verdad es que no me gusta hablar solo de diversidad o equidad de género, sino más bien de diversidad total. O sea, yo creo que la diversidad es algo que aporta muchísimo a cualquier organización. Y ahí, Nata, tú me decías como, bueno, en alguna empresa más tradicional, cómo yo he visto que la perspectiva de género va construyendo una realidad distinta y cómo cada uno desde su lugar puede ir aportando, aunque uno piense que, mira, ahí está Alan Yarry, vamos a felicitar a Alan Yarry que se conectó, el único hombre conectado, muy bien. Otro hombre que trabaja con innovación. Cómo uno como mujer puede ir aportando precisamente a que esta diversidad vaya permeando, da lo mismo que vaya permeando, ¿no? Yo creo que cada una desde su labor va poniéndole un poquito de perspectiva de género. A mí me ha tocado trabajar intensamente con el Banco BCI, que es uno de mis clientes más grandes de Icon Partners, que es mi empresa de estrategias de comunicación corporativa. Y el banco, claro, es una tremenda corporación que yo creo fehacientemente, si no, no trabajaría con ellos, que ellos están súper abiertos al cambio. Y dentro de las cosas que nosotros hemos ido construyendo en los últimos 4 años, ya vamos para el 5.º año de estrategia de comunicación en el área PYME, es precisamente mantener cierta equidad de género a la hora, por ejemplo, de generar entrevistas, algo tan sencillo como eso, o paneles de conversación, o los mismos webinars donde uno va participando, poner esa perspectiva de género, poner a líderes mujeres que puedan hablar precisamente de los éxitos, los fracasos que puede tener una corporación, una empresa, una startup, un emprendimiento, y ponerle foco precisamente a que, no sé si te ha tocado, Natalia, que ahora que hablamos de los unicornios, todos los que lideran unicornios son hombres, ¿cachai? Como que vemos muy poquitas mujeres, entonces es difícil y es intenso el trabajo cuando uno busca esas lideresas, mujeres, que estén a la vanguardia y que estén haciendo cosas que puede ser que no hayan conseguido el monto para convertirse en unicornio, pero que estén muy cerca o que tengan una empresa que realmente esté innovando y que esté generando una disrupción dentro de alguna industria. Y esa labor es la que a mí me ha tocado intensamente liderar. Es bien interesante cuando ya partes como evangelizando el primer año y como que te miran con, ya, bueno, ya, perspectiva de género, ya, pero bueno, son 3 entrevistados hombres y una mujer, bueno, pero busquemos 2 y 2. Y parece como casi un detalle, pero cuando empiezas a hacerlo una costumbre, la misma organización empieza a empaparse de esa búsqueda y luego son ellos los que empiezan a pedirte. Y ese resultado es muy rico porque uno dice, oye, yo partí como casi como la loca, que decía como perspectiva de género en las entrevistas, en la comunicación, hasta en el mismo sitio web, o sea, cómo yo pongo a las mujeres perfiladas en el sitio web, por ejemplo, todas las mujeres son mi pyme y los hombres son los grandes empresarios. Chuta, revisemos las fotos que ponemos en el sitio web, pues, ¿cachai? Hagamos una reflexión respecto a eso. Y cuando empieza a empaparse una organización tan grande como es un banco, la verdad es que uno dice, bueno, check, labor cumplida, ahora dentro de cada tomador de decisión, que es el trabajo que a mí me corresponde hacer, hay una conciencia respecto a cómo se va poniendo de alguna manera la equidad de género o la misma diversidad, que ese es un paso más allá, yo creo, en precisamente en este caso la estrategia de comunicación, que es lo que a mí me convoca. Y María Elena, ¿cómo logró permear? Porque a veces uno encuentra como ciertas resistencias. Yo me imagino un banco, hablar de perspectiva de género. A mí algo de experiencia con gerentes, con directores, a veces son mayores, estamos hablando de 60 para arriba, o sea, hay ciertas como resistencias, o ¿cómo lograste instalar en esa organización una mirada de perspectiva de género? Porque igual
requiere una cierta habilidad y una estrategia para poder seducir y que no lo vean como una amenaza, que es también lo que nosotros hemos hablado harto con el equipo de Emerge, que nosotros queremos que los hombres y todos, en el fondo todos los géneros, sean aliados, o sea, estamos todos construyendo un nuevo escenario, ¿no? Una nueva manera, una nueva realidad. Entonces, ¿cómo instalarse desde ahí para que no lo vean como una amenaza y se sumen a este Tú mencionaste, propósito? Natalia, varios conceptos bien interesantes y al principio tú hablabas del estallido social y de la pandemia. Yo creo que eso vino a golpear muy fuerte la realidad de todos nosotros, incluidas aquellas generaciones que quizás antes eran un poquito más resistentes al cambio. Creo que estamos en un momento de tierra bien fértil para poder instalar estos conceptos con mayor solidez dentro de la organización y que sean menos resistidos. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas, que es algo que a mí me gusta hablar siempre, están compuestas por personas. Y finalmente a las personas a quienes hay que acompañar. Uno no trabaja para un banco, uno trabaja para los tomadores de decisión de ese banco, para aquellas personas que van construyendo la organización. Y cuando tú ves que a todas estas personas les impactó lo que hemos tenido que vivir, evidentemente hoy día hay una conciencia de lo colectivo que es mayor. Probablemente hay mucho más discurso que toma de decisión real, ¿no es cierto? Porque todavía dependemos mucho de la utilidad y de dónde están puestos los incentivos dentro de las organizaciones. Pero sí, existe una conciencia colectiva respecto a que es necesario el cambio y existe una conciencia que tiene que ver con cómo yo, como organización y como tomador de decisión de esa organización, me relaciono con las comunidades. Y ahí yo creo que se ha dado un match, por decirlo de alguna manera, muy interesante respecto a el poder empujar este tipo de situaciones dentro de las organizaciones y cómo las comunidades o tus stakeholders los van recibiendo. Porque la gente es súper crítica hoy día, la comunicación ha cambiado mucho con las redes sociales, hoy día es horizontal y ya no es vertical, ya no solo necesito una estrategia de marketing para convencer a mi involucrado, por decirlo de alguna manera, por no decir solo cliente. Entonces, mis trabajadores, mis clientes, las comunidades en las que yo impacto, donde yo estoy instalado, donde yo estoy produciendo, están muy pendientes de lo que yo hago y están muy pendientes de qué tipo de comunicación yo construyo con ellos. Y yo creo que esas mismas comunidades hoy día están presionando y están empujando a que esto, más que un discurso, sea un hecho. Y yo creo que, por ejemplo, cuando se habla de la retención del talento, ahí las organizaciones se ven bastante apuradas a tomar este tipo de nuevas decisiones, ¿no es cierto?, con equidad de género, con diversidad, mucho más consistentemente, porque al final tu trabajador no va a perdonar que esto sea solo un discurso y que dentro de la organización eso no pase. Lo que comentábamos fuera de cámara, un poco yo creo que los medios de comunicación se han ido quedando atrás respecto a lo que está pasando en la empresa privada hoy día, frente a la diversidad y sobre todo la equidad de género. Entonces yo creo que hoy día tiene que ser consistente el discurso con lo que yo hago dentro de mi organización cada vez más. Probablemente todavía estamos lejos a lograr lo que nosotros quisiéramos en términos de equidad o de diversidad, pero yo creo que está mucho más fértil el terreno. Al principio, hace 4 años atrás, cuando yo empecé a decir esto, probablemente lo tomaban como algo más de forma que de fondo. Tú me preguntas cómo fuimos incidiendo dentro de la toma de decisión. Yo creo que la pandemia y el estallido social, por dolorosos que hayan sido, y por dolorosos que hayan sido para nosotras las mujeres sobre todo, creo que ha sido un buen empuje para que esto ya empiece a ser una política integral dentro de las compañías, por lo menos en la empresa privada. Y porque siempre me he dado vuelta cómo de verdad que existía el concepto de responsabilidad social empresarial. Como, eso ya está como obsoleto, las empresas ya lo tienen como incorporado, como me imagino que tiene que ver con esta coherencia que tú planteas en el actuar, o sea, este propósito y que efectivamente las distintas áreas y todo el engranaje de una organización se plantee aunada en este propósito y que ya nos sirve este maquillaje y esto. Eso tú ves que efectivamente cuando llegan clientes tuyos para comunicación estratégica, ¿lo tienen incorporado hoy o aún seguimos todavía un poquito en esa línea de ya lo que se muestre, tratando un poquito de vender la pomada, por decirlo de alguna manera, muy coloquial? Yo creo que todavía nos falta camino por recorrer. Creo, y en esto desde mi rol de directora de Sistema B, que también pasó algo bien interesante con el rol de las mujeres dentro de la organización de Sistema B, ¿eh? Y ahí te voy a comentar un poco, pero
Claro, evidentemente en Sistema B existen más empresas un poquito más chicas que grandes empresas. Eso sí, existen grandes empresas que ya tomaron la decisión de certificarse y donde efectivamente, a pesar de que la certificación es un estándar, existe una conciencia mucho mayor respecto al impacto que yo tengo sobre mi comunidad, sobre las comunidades a las que yo afecto, y ahí aparece el tema de la equidad de género, la diversidad como grandes temáticas, también el tema socioambiental, ¿no es cierto? Entonces, claro, son empresas más chicas quizás las que están empujando más el cambio, pero hay otras grandes que han ido siguiendo este carro, no sé, pues, Conchitoro, cuando tú se acaba de certificar, hay otras pucha, que no puedo decir, pero Torre, los cuadernos Torre también se certificaron hace poquito. Entonces tú vas viendo que esto se va haciendo como algo más visible y más colectivo, y probablemente otras grandes empresas también lo tienen que asumir, o por lo menos ya lo tienen en vista, antes ni siquiera se veía. Yo creo que antes ni siquiera era conversación de directorio, hoy día ya es conversación de directorio, o de gerencias, ¿no es cierto? Pasa algo bien interesante, por ejemplo, con Red Megacentro, que está certificado B hace harto rato, ya están recertificados. Lo que pasó en el estallido social, por ejemplo, ellos son un tremendo ejemplo de cómo una empresa que había decidido cambiar completamente la forma en que operaba con sus guardias de seguridad, ya que ellos tienen básicamente bodegas, ¿no es cierto? Y son espacios bien expuestos, ¿no es cierto?, en cuanto a seguridad. Ellos dijeron, ¿saben qué? No vamos a subcontratar más guardias, vamos a tener guardias que sean parte de la comunidad donde están nuestras bodegas, o sea, que puedan llegar en bicicleta, que puedan llegar caminando, que se sientan más parte, menos guardias, pero con mejores sueldos contratados por nosotros. Hubo un gerente que se la tuvo que súper jugar frente al directorio para poner esta alternativa sobre la mesa y decir, bueno, nos va a costar un poco más de plata, quizás va a ser más esfuerzo, pero hagámoslo. Ellos justo lo habían hecho antes, y precisamente a raíz de la certificación del estallido social, y no fueron vandalizados. No tuvieron ni una bodega vandalizada durante el estallido social. Entonces tú dices, chuta, ¿puedo yo medir eso como en la utilidad o mi KPI es diferente? Bueno, finalmente con todo, completamente con el apoyo, y hoy día son una empresa que están felices de recertificarse, felices de seguir en este camino. Entonces, ejemplos como ese, que probablemente son grandes empresarios que se juntan con otros grandes empresarios, se van haciendo como el boca a boca, y somos una sociedad chiquitita. Entonces yo tengo la esperanza de que esto se vaya masificando cada vez más, pero ahí sí, y yo insisto con esto, el tema de los incentivos tiene que cambiar un poquito. Yo creo que los incentivos puestos solo en el tema económico y la utilidad, y eso viene desde que aprenden en ingeniería comercial los alumnos, donde están los incentivos puestos, yo creo que siguen jugando en contra. Y la parte económica va a ser fundamental, cómo va a poder masificar realmente esto y dejar de pensar en responsabilidad social empresarial y empezar a pensar que, por ejemplo, los fondos de inversión te pasan plata si es que tú cumples con los índices de ESG, o si es que realmente estás conectado con el tema del impacto ambiental. Eso va a tender a masificarse una vez que el poder económico se suscriba a este tipo de prácticas. En eso estoy súper de acuerdo. O sea, yo creo que hoy día, como estamos, no sé, no sé si alguien vio Downton Abbey, que es cuando en el fondo una serie inglesa preciosa, la recomiendo, y estamos como en un cambio epocal, ¿verdad? Como que en el fondo se están cayendo todas estas instituciones y la realidad como la estamos como entendiendo. Entonces, creo que el desafío hoy en día de la empresa es entenderse que es un ser social, o sea, que no es un ser solamente económico, que tiene impacto a nivel de la comunidad como también en las vidas de las personas. Entonces, esto como antes existían muy claramente los límites, lo mismo que nos pasa con el tema mujer, ¿no? Como la vida íntima o la vida privada versus la vida pública. Al final sabemos que sin la vida privada o sin el rol de la mujer no existe vida pública de nadie, o sea, no existen esos límites. Creo que esas limitaciones eran artificiales, o por lo menos no jugaron ya su rol, y que hoy día estamos redefiniendo esos límites. Y en esa línea creo también, y ahí viene desde mi expertise de la data, como desafío, y te quería preguntar a ti, María Elena, ¿cómo lo ves? Es como la incorporación de nuevas métricas, porque sabemos que los indicadores crean realidad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde, o si tú ves, si hay ejemplos que te parecen interesantes, de fomentar y repensar y reflexionar si justamente es, bueno, a nivel país el PIB, pero a nivel de la empresa, los KPI que tú mencionabas, ¿son eso en verdad lo que, las métricas que debiésemos, a dónde
¿qué más debiésemos incorporar? O si hay espacio para esa innovación, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que nosotras como, bueno, las dos fuimos parte en distintas áreas de medios de comunicación, ¿no es cierto? Y ahí como que a mí me da una rabia terrible porque yo digo, estamos siempre como mirando un poco para atrás cuando, mi amigo Mirko Macari dice, cuando hay una caída bien estrepitosa de la institucionalidad y de la estructura como la conocíamos, y tú ves lo que está pasando, por ejemplo, con la inflación. Yo digo, bueno, nos compramos tanto lo de la aldea global que hoy día no podemos ser autónomos cuando podríamos tener nuestras propias legumbres, por ejemplo, y no tener que importarlas desde Argentina o desde Canadá, que estamos comiendo legumbres de Canadá, que sí existían hace 20 años atrás, y hoy día como nos compramos tanto el tema de la aldea global, que estamos atrapados en una inflación global, ¿no? Y tú ves un Estados Unidos preocupado por la inflación, un Chile preocupado por la inflación, una Alemania preocupada por la inflación, porque nuestra gran fábrica china está llevando a cabo sus propias estrategias. Entonces, claro, yo creo que el mundo es cambiante y quizá aceptar el cambio yo creo que nos cuesta mucho a los seres humanos en general. O sea, yo creo que nadie es culpable de querer volver a su lugar de confort y pensar que, pucha, qué rico que fuera todo como antes, cuando éramos menos globalizados, cuando teníamos menos acceso a la información, cuando la gente estaba menos probablemente violenta o reactiva frente a lo que es la institucionalidad más antigua, pero eso no va a volver, y yo creo que eso es súper importante tenerlo en vista. O sea, yo creo que para poder, no nos vamos a, yo soy quizás más naif y yo pienso que esto siempre representa una oportunidad, ¿ya? Yo creo que todas las crisis representan una oportunidad, y creo que en términos de los medios de comunicación nosotros debiéramos ir mostrando luces, ¿no? Y no solamente sombras, y ahí como que a mí me frustra un poco pensar en que no podemos ir mostrando, no sé, casos concretos, y tú me hablabas como ya, a ver, ¿cómo podemos estipular nuevas formas de medición? Yo no sé si en el momento en que, y tú mencionabas una serie, pero yo me acuerdo la película La lavandería, ¿no? Cuando tú mirabas que se habían abierto esta bolsa que prácticamente es pura especulación, la gente hoy día pone en duda respecto a lo que está pasando con las criptomonedas, y tú dices, bueno, pero en su momento, cuando se hicieron los mercados financieros así como los conocemos hoy día, probablemente mucha gente pensaba, no, yo me voy a quedar con mi lingote de oro y no voy a abrirme a esta Bajo el situación. colchón. Claro, ¿cachai? Entonces es el cambio, y yo creo que nosotros como, o a mí, en mi rol de comunicadora, yo creo que el poder ir mostrando luces de cómo las cosas van sucediendo y cómo sí uno puede correr un poquito al cerco y decir, no sé, po, se me ocurre, hay un estudio de Boston Consulting Group que le hizo a como 2000 compañías en 8 países distintos, donde decían, bueno, la diversidad en, por ejemplo, equipos que tienen que ver solo con lo comercial, en la administración de las empresas, genera que casi el 50% de los ingresos en productos y servicios sean más innovadores, o sea, hacen crecer a las empresas a través de innovación. Ese tipo de cosas, no sé, pues como un estudio hecho por una compañía que está acreditada a nivel mundial, evidentemente puede ser una muestra para otras empresas que probablemente no lo conocen, de que efectivamente las cosas se pueden hacer de una manera distinta. Entonces me encantaría como poder ir moviendo un poco el cerco, mostrando todos estos casos que son más exitosos. Yo creo que nosotros tenemos buenos ejemplos de compañías que son transnacionales, que efectivamente han ido mostrando que hay caminos distintos, que están más ligados a la equidad de género, a la diversidad, y ir viendo que efectivamente, no sé, pues como nos reímos nosotros en la radio, hay luz al final del túnel. Yo creo que estamos en un momento de tanto cambio que es súper fácil ser muy negativo y quizás cerrarse a ese cambio, pero nosotros también estamos en un proceso súper histórico en Chile. ¿Qué está pasando con la comisión, con la comisión constituyente? Yo creo que hay que abrir todo el espectro y vamos a tener que aprender a vivir en una realidad nueva. Y nadie nos ha enseñado a vivir en esta novedad así tan novedosa, valga la redundancia, pero yo creo que también eso representa buenas oportunidades si es que lo sabemos capitalizar bien. Por ejemplo, el uso de la tecnología y las mujeres. Bien. Y en esa línea, María Elena, como aprendizajes tuyos, porque tú llevas ahí harto rato en los medios, en tu empresa, relacionándote con distintos tipos de actores. ¿Cuáles son como los aprendizajes que tú dices, ya, ahora esto ya, que quizás partiste de una manera, tuviste que pasar y a veces uno, claro, cayéndose aprende? ¿Algún aprendizaje que quisieras compartir con nosotros?
La Consuelo Araya estaba diciendo la capacidad de adaptarse al cambio y sacarle provecho. Yo creo que eso es como el gran... O sea, yo creo que uno tiene que saber adaptarse. A mí me pasa que, por ejemplo, yo he ido como cambiando el rol de ser rostro, que es algo que evidentemente yo no ando de rostro por la vida, ¿cachai? Yo hace rato que vengo trabajando otra cosa, pero poder ir cambiando esa percepción colectiva que existe, porque tenía que ver con mi trabajo durante muchos años, ha sido un trabajo bien intenso y a mí me ha obligado a salir de mi zona de confort, a hacer cosas que probablemente no me gustan, manejar mucho el ego, y yo creo que eso es algo a lo que estamos expuestos todos en nuestros distintos roles. Yo lo pongo desde mi ejemplo, pero me imagino que cualquier persona que está dentro de una compañía donde efectivamente el trabajo cambia o resulta que tu equipo de trabajo ahora es muy distinto porque te sacaron de tu área y te pusieron en otra, yo creo que esa es como la clave para poder, no voy a decir sobrevivir porque es muy fea la palabra sobrevivir, pero para poder salir airoso, yo creo, de este momento de tanto cambio. O sea, yo creo que poder adaptarse y entender que cada vez la adaptabilidad es más exigente, porque antes los cambios ocurrían, y estoy haciendo un curso que me dio mucha risa el otro día, hicieron una presentación y uno quedaba agotado, porque antes era como desde que partió no sé, por el descubrimiento de la rueda hasta el primer auto, no sé cuántos cientos de años. Y después tú mirás y como desde el computador a lo que tenemos hoy día, el teléfono touch, habían pasado, no sé, 20 años y ahora estamos cada 18 meses teniendo un cambio tecnológico nuevo. Entonces, obviamente eso nos exige un montón y es como agotador. A mí me dan ganas como de irme a vivir a la Patagonia y no tener señal de celular, pero eso no es la realidad que vivimos. Entonces yo creo que ahí la adaptabilidad al cambio es como lo único que nos puede ayudar a poder enfrentar un momento que yo creo que es un momento, como decían los orientales, te deseo, es como una maldición china, te deseo que vivas tiempos interesantes. Yo creo que estamos en un tiempo muy interesante, pero que a nosotros nos va a pasar la cuenta bien potente porque estamos nosotros haciendo el cambio, viviendo el cambio. ¿Y qué te ha ayudado? Aquí yo soy, viene mi, como era mi pega, como empezar a tratar de entender bien a qué te refieres. Cuando tú dices adaptarse, ¿no es cierto? ¿Qué te ha ayudado a ti a adaptarte? Como que, ¿a qué te agarráis? ¿Cómo uno dice, ya sé que a mí esto me ayudó? ¿El trabajo? En la vida, en el trabajo, en la vida que me volví a casar y tengo un marido fantástico. Bueno, eso Eso es me ha bueno ayudado. Y la hija, el y como momento Luchi Jara. no, fíjate que las metodologías, por ejemplo, ágiles, que están medias vilipendiadas y como medias como manoseadas y como que la gente dice, no quiero más metodología, me han servido mucho. Me han servido mucho para esa adaptabilidad al cambio en términos laborales. Estoy hablando solo lo que me convoca a mí como desde la comunicación estratégica. Yo creo que las metodologías sirven mucho para mostrarle a los líderes de las empresas cómo poder enfrentar estos nuevos tiempos, de qué manera organizarse como equipo, mostrarles algunos ejemplos internacionales. Yo también creo que es interesante, o sea, ver gente que va un poquito más adelante, también te ayuda a pensar que existen caminos como para poder seguir innovando, salir quizás de algunos zapatos chinos donde uno está metido. Y yo creo que mucho colaboración, conversar con gente, estar siempre como muy abierto a, yo creo que tomarse un café, almorzar y sociabilizar con personas que hacen cosas que pueden ser complementarias a lo que tú haces o no, no es una pérdida de tiempo. Yo creo que es un valor. Yo creo que uno tiene, o sea, yo por ejemplo, mis momentos de ocio prefiero ocuparlos en sociabilizar con una persona que probablemente ni siquiera he conocido bien o tomarme un café contigo, Natalia, que después de esta conversación me encantaría. Eh, y creo que ese tipo de cosas también te van ayudando porque esto de trabajar como por proyectos o de colaborar, y en la conversación de la semana anterior o el primer Emerge Talk que hicieron, hablaban de la colaboración. Felipe Contreras es un tipo que sabe muchísimo y lleva muchos años hablando de cómo la colaboración incide en precisamente la posibilidad de innovar, en la posibilidad de adaptarse al cambio, en la posibilidad de construir algo mejor adaptándose al cambio. Entonces yo creo que otra clave, además de las metodologías, es darse el tiempo de poder escuchar a otros, entender la otra perspectiva, que yo creo que nos falta harto, porque sobre todo con las redes sociales y todo está como bien cerrado, y poder tratar de buscar puntos de acuerdo o puntos de colaboración, que no necesariamente tienen que ser acuerdos, sino que el diálogo
lleva precisamente a reflexiones, lleva a la posibilidad de generar proyectos nuevos, o sea, yo creo que eso es súper rico, y si uno tiene la posibilidad de hacerlo, yo se lo sugiero, pero 100%. Sí, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo creo que, y esta como apertura a encontrarse con un otro, que muchas veces, o sea, yo encuentro que en general decimos que los chilenos somos cerrados, pero claro, tiene que ver con un poco como esta confianza, que está súper también la crisis de la confianza en el otro, es como poder confiar que el otro no es una amenaza y pasa por uno estar tranquila también, o sea, uno estar segura y abierta a equivocarse. A mí por lo menos, no sé, pues lo pongo incluso en este caso, yo nunca había sido host, como lo había dicho, y dije, ya, bueno, filo, me lanzo nomás, ya, y si no, no nomás, y ya, ¿qué tanto? O sea, como eso bueno, a mí me tocó hacer muchos estudios de mujeres, cuando estaba en el canal. Y claro, esta idea como de, en un principio era el tema de la perfección, como que uno tiene que, la idea de lo perfecto, ¿no? Que al final es y ya, ya ahora uno ve que ya esa idea se acabó, o sea, como que nos reímos de nosotras, ¿no? Y nos podemos vincular desde lo que uno realmente es, ¿no? Y desde ese afán de colaborar y de complementarse y saber que uno no tiene que tenerlo todo. Entonces, que también me lleva a otra pregunta que te quería preguntar, que era Solo de... para complementarte una cosa, yo creo que eso, que otro, yo voy a apelar a mi mamá, pero yo creo que las mamás eran súper heavy para eso, como que te hacían ser perfecta, no fallar, por lo menos en mi época, yo tengo 46 años, era como, si tenías una pega, cuídala, y no importa que te traten mal, manténla, ¿cachai? Y da lo mismo. Era otra época, ¿cachai? Uno no ni siquiera pensaba en emprender, yo sé que mis papás eran emprendedores, pero esto de competirle a las otras mujeres, y me pasa que hoy día yo tengo un... La Paloma dice que las mamás siguen así hasta el día de hoy. Yo trato de no hacerlo con mi hija, trato. Pero te digo una cosa, la Fernanda Vicente, que es la presidenta y creadora de Mujeres del Pacífico, hizo un chat que nosotras tenemos de puras mujeres. Y son todas, pero terriblemente líderes, secas. Yo me siento, pero privilegiada de estar dentro de ese grupo, y partimos hace como 6 o 7 años, celebrándonos todo, 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 como una, así como autoimponiéndonos una práctica de sororidad, que es una palabra que yo no uso mucho, pero así colectiva total, como, oye, mira, la Rocío Fonseca está en el grupo, logró esto, la reconocieron por esto, te pasaste, seca, no sé qué. Y uno empieza a usarlo como algo del día a día, y al final te das cuenta de que, o al menos a mí me ha pasado, que yo hoy día celebro todos los logros de las mujeres que tengo cerca, y no como un eslogan, no como una responsabilidad social, editorial en este caso, sino como algo real. O sea, a mí me gusta cuando le va bien, no sé, a la Sol Leoneto, que podría ser mi competencia, ¿cachai? Y la Sol Leoneto también me escribe cuando a mí me va bien. Y eso va generando algo que es un cambio bien como íntimo, que nosotras las mujeres somos capaces de provocar, la intimidad, ¿no es cierto?, que existe y que nosotras podemos llevar muy bien, para generar un cambio colectivo que a mí me parece que es súper interesante y prometedor. A mí me encanta, y me encanta que mi hija lo sepa, y me encanta que mi hija sea así con sus amigas, y creo que eso es un cambio que es súper fundamental que estamos viviendo hoy día. Yo espero, como que, está bien, uno puede competir en la vida, ¿no es cierto? Pero pucha, no sé, celebrarnos entre mujeres, construir intimidad, ser más cercanas, tener relaciones, me parece que es súper importante para poder generar el cambio de lo que estamos hablando hoy día, la empatía. Sí, totalmente, totalmente. Y incluso yo ahora he estado ocupando harto, porque uno hace como de coach con las amigas, no sé si les pasa, como, Total. y como, sé que hay que rockear, le decía yo, sé que rockea, listo, o sea, ¿qué tanto? Es como, eso es lo que nos falta. Yo creo que, bueno, la perspectiva de género implica también una actitud rockera, en el sentido que es replantearse el statu quo, o sea, tenemos que generar una cosa nueva, y en eso la innovación hay que rockear también, ¿me entendió? Entonces, como, yo creo que en eso, y si no era, no era, no se va a acabar el mundo tampoco, o sea, no ser tan grave, tan absolutista, que un poco nos pasa, porque uno entiende que a veces hay políticas que tienen que ver desde como los tomadores de decisiones, me agarro de lo que tú decías de las empresas,
pero por otro lado también hay a veces un las mujeres nos autorrestamos, o sea, un poco como de lo que hablábamos del laberinto cristal, el techo cristal, pero esta idea de como, bueno, por un lado está el tema de la responsabilidad de la familia, que todavía sigue siendo el cuidado recayendo en la mujer, pero por otro lado también hay como una especie de, bueno, lo que hablamos a nivel cultural, educacional, ¿no? Como que la mujer no se le educa o no tenemos, por lo menos en mi generación, yo creo que eso ha ido cambiando en las generaciones jóvenes y me encanta, de tomar su lugar. Entonces también, y si se equivocan, filo, o sea, no es tan grave. Eso yo creo que como experimentar más, Los como... hombres también se equivocan. También, totalmente, sí. Sí, Todos los humanos, ser humanos. claro, pero si tú entras como con mucha pachorra, eres brígida. Claro. No eres cool, eres brígida. ¿Cachai? O sea, como ese tipo de cosas culturales todavía falta mucho por eliminar, pero yo creo que en lo que decís tú, en las generaciones que vienen, no sé, yo lo veo con mi hija de 16 años, yo creo que vienen mucho más seteadas para ocupar sus lugares, el lugar que ellas quieran. Yo creo que el péndulo también se está moviendo mucho al extremo y en algún punto vamos a tener que llegar a acuerdos también, porque esto lo construimos con hombres y mujeres, no vivimos en una sociedad de unos u otros. Entonces yo creo que efectivamente este trabajo va a terminar siendo un trabajo colectivo, pero como hemos estado varios pasos más atrás, sobre todo en el mundo laboral, y ahora el golpe que nos pegó la pandemia no es menor, ¿cachai? Y la corresponsabilidad en la crianza y todos estos temas de los que tú estabas hablando, yo creo que vamos a tener que seguir construyendo insistentemente para poder llegar a ese momento en que realmente estemos más o menos con la cancha pareja y hombres y mujeres sigamos construyendo en conjunto. Ahora el péndulo está como corrido, un poquito para un Sí. lado. Pucha, si nos embalamos, yo iba a hacerte otra pregunta, pero ya nos quedan como 10 minutos, entonces quizás abrir a alguna pregunta de las que han participado, Muy buena host, me encantó ser entrevistada y conversar contigo. cuando quieras. La expertise de hacer grupo, a mí me tocaba hacer mucho grupo, entonces ahí, claro, pero eran distintos, pero me puse un poco nerviosa de esto de entrevistarte, ya. Mira, acá hay un comentario, dice, desde etapas muy tempranas nos enseñan a competir y debemos aprender y ser capaces de entender que si a todos nos va bien, a mí también me va bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pensar en las relaciones como una red de acción, reacción y que todos tenemos que ir mejorando día a día. Y como dice María Elena, está bien competir, pero la competencia es del desafío. Yo súper de acuerdo y aprendizaje para ir mejorando. No tenerle tanto miedo, sí, al fracaso, ¿ah? ¿Por qué es que le tenemos miedo al fracaso en general? Esa cuestión yo creo que es clave, porque si no uno se paraliza y no hace nada más. Y la vida es fracaso también, pues. O sea, cómo uno aprende, cómo uno reflexiona, cómo... hay que darle nomás. Bien, ¿a qué le llamáis fracaso? Porque, no sé, o sea, yo he aprendido a punta de trabajo y después de, no sé, 20 años trabajando y que yo no tengo, para mí no es un fracaso ir a servirle un café a alguien, o para mí no es un fracaso ganar menos plata de lo que yo esperaba, o para mí no es un fracaso, quizá un fracaso fuerte para mí fue terminar un matrimonio, eso fue un fracaso, ¿cachai? Porque yo tenía expectativas sobre eso, pero después también lo superé y seguí adelante, o sea, la vida está llena de momentos rudos, pero yo no sé si uno tiene que tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso probablemente es parte del cambio, y hoy día estamos viviendo intensamente puro cambio, estaríamos Súper escondidos. cierto lo que tú decís de, a mí nosotros usamos mucho la palabra como resignificar, ¿no? Como uno resignifica, porque ¿qué pasa? Que, no sé, pues desde el estallido, o con el tema del retiro, ponte tú, mucha gente, claro, los plasmas, claro, puede ser que para algunos grupos haya significado que era un bien suntuario, y para otro era mantener al hijo adentro de la casa seguro, ponte tú, en comunicación. O sea, todo depende es muy relativo, o sea, el objeto en sí mismo no tiene un valor. Entonces, me pasa también con eso, o sea, como el lenguaje, o sea, el fracaso, cómo se resignifica, y es cierto, porque tú yo me acabo de separar también, y tiene que ver con cómo es el cierre de una etapa, o sea, no tiene que ver que lo vivido no fue, ¿me cachai? O sea, en el fondo no. Entonces también
es súper relevante el lenguaje. Y yo creo que hoy en día, y medio citando a Maturana, pero estamos cortos del lenguaje y nos falta crear palabras que apunten a esto. O sea, porque quizás uno se equivoca, pero no es error, esa connotación negativa que uno le da. Y eso tan polarizado, que finalmente no, o sea, no es que me haya equivocado, es que aprendí. Y ahí está la intención de uno hacer la reflexión de ese aprendizaje. En una sociedad que es distinta hoy día, una sociedad que es mucho más abierta a la diversidad, abierta a que la identidad de cada persona sea la que es, ¿no? Y no necesariamente entre dentro de una etiqueta. Y ponte tú el otro día en la radio, yo tengo a mi compañero Roca Balbuena, que es lo máximo, que lo amo, y estábamos en el programa de radio y veíamos la polémica que existe hoy día en España, por ejemplo, que están eliminando las notas a los estudiantes de primaria y secundaria. Entonces, que los profesores pensaban que eso iba a generar una falta de competencia, que volvemos al tema de que el cambio de paradigma está siendo intenso, muy profundo, y cosas que veníamos arrastrando desde 1800 y tanto, están cayendo y generan incertidumbre, y la gente no sabe a qué atenerse, y el profesor que es más tradicional dice, bueno, esto no va a generar, por ejemplo, capacidad de frustración en los alumnos, y tuvimos una conversación bien interesante respecto a eso, porque los dos somos profesores del Andrés Bello, de un taller de primer año, y los dos decidimos, como coprofesores, no poner malas notas. Y eso lo decidimos hace varios años atrás, y decir, ¿sabéis qué no? Mejor vamos a ir guiando el aprendizaje de una forma distinta, mucho más desafiante, porque a los cabros los tienes que tener más entretenidos, los tienes que inspirar, les tienes que convencer de que esto no es un ramo fácil que vaya a pasar así como así, sino que es un ramo en serio, pero no necesariamente tengo que castigarte para que aprendas eso. Eso me desafía más a mí como profesora, como profesor, a tratar de mantenerte arriba y olvídate con el celular, o sea, ni te explico, las clases presenciales eran terribles porque mantén al cabro más o menos concentrado con el celular en la mano. Con TikTok ahí. Claro, exacto. Entonces, ¿cómo va integrando esas cosas también? Y es súper desafiante, pero son formas distintas de ver la vida y que probablemente nos van a ayudar a no pensar solo en esta dualidad entre el fracaso y el éxito. ¿Cachai? Todos los procesos son un aprendizaje y al final una separación te puede servir para tomar una buena decisión en un directorio, como también un curso para ser mejor directora. O sea, todo es complementario, no necesariamente tiene que ser lo uno o lo otro. Que tiene que ver con lo que hablábamos antes, o sea, como que estos límites, como que, y que tú lo mencionabas cuando tú decías, yo trabajo con personas, o sea, somos personas, o sea, ya no está esta idea no están los límites, ya yo creo que se están cayendo todas esas fronteras de los espacios, ¿no? Es como que va a ser un desafío también. Me pasaba ayer, estábamos en un colegio que están súper desafiados, o sea, ¿cuáles van a ser los límites para que el colegio también, bueno, hasta acá me hago cargo, y los padres hasta dónde se hacen cargo, o sea, como está todo muy feble. Está todo muy líquido, como le dicen. Muy líquido, exacto. Creo que jamás pensó que iba a ser tan manejado su... ¿Sabes qué? Para el estallido social, a mí me pasó, yo estaba metida en un círculo como un conglomerado empresarial, y para el estallido social, los gerentes, incluso los gerentes de personas, se dieron cuenta que no sabían nada de las personas que trabajaban dentro de su empresa. No sabían de dónde venían, ni cómo se venían a la pega, ni cuántos hijos tenían, ni si es que lo estaban pasando bien o mal, si es que estaban enfermos o no estaban enfermos. O incluso, me acuerdo un gerente diciendo, chuta, de mis empleados, que son las personas que reponen, la mitad son primera línea de las manifestaciones, y yo no me he dado cuenta. Entonces, ese remesón, es un remesón súper interesante para mirar hacia adentro de las organizaciones, para entender que somos personas, y que los trabajadores son personas. Ahí, mira, ahí hay una pregunta para la María Elena. Ya. ¿Podrían dar alguna clave para ustedes en la comunicación para personas que quieren hacer cambios a través del emprendimiento? Chuta, yo creo que para los emprendedores siempre la comunicación es un desafío, pero ¿sabéis qué? Yo creo que tienen que entender que hoy día la comunicación es más, no sé si más fácil, más compleja, pero más barata. O sea, a saber, como decía un amigo colombiano, yo creo que el emprendedor tiende a contratar una agencia de comunicación, y aquí me voy a hacer trampa yo misma, una agencia de comunicación, una agencia de PR para poder estar en los medios tradicionales. Yo entiendo que estar en un medio tradicional es importante, pero yo creo que la comunicación de la comunidad a la que yo estoy
afectando o más bien potenciando, para decirlo desde otra perspectiva neurolingüística, es una comunicación que yo puedo tener mucho más directa. Entonces, claves comunicacionales que yo he visto que son súper exitosas en los emprendimientos, primero, un vocero. O sea, yo creo que tiene que existir un vocero que generalmente puede ser, no sé, la misma persona que es la emprendedora o el emprendedor, que tiene una personalidad que tiene que mostrar, que tiene una personalidad, volviendo a lo que estábamos hablando, Natalia, respecto a que somos personas. Yo he visto que los más exitosos son los que dicen, oye, mira, yo fabrico estos chocolates y los hago así, y me demoro tanto, y me cuesta, pero estoy contenta porque los vendo, y por qué los vendí a ese precio. Entonces, ese tipo de comunicación honesta y directa con un vocero que sea la cara de este emprendimiento, me parece que es fundamental. Después yo creo que generar comunidad, entender quiénes son nuestras comunidades, y ahí el uso de las redes sociales es súper importante, tú lo sabes mejor que yo con el tema de las métricas, entender quién es tu público objetivo, pero también a qué comunidades puedes afectar de alguna otra manera, y después ir a buscar el medio. O sea, yo creo que a mí me pasa con la radio, si ustedes, cualquiera de las que están aquí quieren una entrevista, yo se las doy. Feliz, no tengo ni un problema en la radio porque es un medio tradicional y todavía a la gente le gusta. Pero yo creo que la comunicación efectiva es una comunicación que se trabaja día a día y que se trabaja mucho más directo con las personas a las que yo de alguna otra manera estoy afectando o beneficiando con mi negocio, con mi emprendimiento. Sí, ahí para complementar a la María Elena, creo que es interesante también o sea, detectar las audiencias. Y ahí hay una segmentación de audiencia, o sea, no todas las audiencias son iguales. Entonces también quizás priorizar, entendiendo que, y después ir escalando, ¿cuál es tu público objetivo principal para poder, o con quién te vas a, por ejemplo, en el caso de un emprendedor que primero necesito, si me voy a instalar, creo que es importante el tema de la municipalidad, puede ser una contraparte, una audiencia, que voy a hacer de cierta manera y que tengo que diseñar cierto, y conocer las posturas que tiene, o sea, hay que hacer research, hay que investigar, bueno, de quién es la postura, por dónde va la mano, ¿me entendí? O sea, no llegar como, sino que hacer una investigación, recopilar antecedentes, y por otro lado, por ejemplo, ya, ok, si mi producto, mi servicio apunta a mujeres, ¿de qué edad? ¿Qué es lo que buscan? Y ¿cuál es el rol o el uso que se le va a dar? Porque es ahí a lo que hay que apuntar, más que al chocolate, por ejemplo, que puede ser ok, sé que lo que buscan es esta sensación de darte un tiempo, de parar y de hacer un paréntesis en la vida loca que tiene la mujer. Entonces, es darle... ¿qué viene más allá de lo material, sino que también es cuál es el sentido que está respondiendo ese producto o servicio? Y eso en el fondo para poder ahí hacer match, ¿no? Y quizás para uno va a ser algo, quizás para el hombre, porque vamos a tener al hombre, quizás por la ansiedad y es como el premio después del entrenamiento, estoy inventando. O sea, buscar en qué parte de la cotidianidad, qué espacio usa ese perro y cómo se reapropia por parte de las distintas audiencias. Oye, Eso y también. otra cosa, pedir ayuda. Yo creo que esto mismo que estábamos hablando, oye, acérquense, a ver, ¿quién hizo la pregunta? ¿Cómo se llama? Si la Paula necesita ayuda y necesita, no sé, hablar conmigo o hablar con la Natalia, yo no tendría ni un tipo de pudor, ¿cachai? Van y le dicen a la Consuelo, oye, dame el contacto, dame el mail, una ayuda. Yo creo que siempre uno va recibiendo buenos consejos, o hasta uno dice, oye, sí, hagamos una entrevista en la radio, o tú decís, como sabéis que yo tengo unos buenos datos para compartir, te aseguro que eso te va a pasar. Entonces, a las emprendedoras o a todas las que quieran comunicar, cualquier cosa sea, yo creo que siempre también es bueno como abrir el espectro y encontrar aliadas o aliados. Aliadas en este caso que somos puras mujeres. Está Alan Jerry también, ahí También está. está Alan. Sí, Perfecto, yo no sé si hay alguna otra pregunta para ir cerrando, para darle las palabras al cierre a la María Elena. Yo voy a dejar mi correo acá, para que no parezca que es puro humo. Exacto. Por si lo necesitan. Buenísimo. Oye, porque hay otra cosa que a mí me da risa, así como para cerrar nomás, esto como, que los gringos bacanes, y ahí Alan Jerry sabe, los gringos bacanes, MIT, Stanford, van y te dan el correo, tú vas y les escribí un mensaje por LinkedIn y te contestan, así, los verdaderos bacanes te contestan los mails, te contestan los mensajes.
acá en Chile como que somos como, no le compartáis mi teléfono, no le compartáis mi mail, es como que todavía tenemos esa cuestión media pueblerina que hay que sacarse encima, porque de verdad a mí me ha pasado como experiencias con gente de afuera, que realmente la gente que es así espectacular en temas de innovación o que realmente están marcando la diferencia son personas que en general son asequibles. Sin ir más lejos, el CEO que teníamos en Entity Data, hace poquito también, Miguel Teixeira, te pasaba su correo, te escribía por LinkedIn, un tipo que estaba hoy día a cargo de todo lo que era Everis, que hoy día es Entity Data, a cargo de toda Latinoamérica, asequible. O sea, yo creo que esa también es una nueva forma de enfrentar la empresa y la manera de hacer negocio. Y que quizás también habla de su cultura, de estar abierto. O sea, esa misma apertura al otro es lo que le ha permitido la innovación y estar donde está. Entonces, tiene que ver con eso. Yo creo que los chilenos tenemos que... O sea, es el cambio como cultural que estamos generando, que es abrirnos al otro, al encuentro con el otro. Atreverse. Así Atreverse. que... Eso, bueno, yo creo que ya estamos en la hora. Agradecer, María Elena, ha sido un gusto, en verdad que lo disfruté, se me pasó volando. Me encantó esto de ser host. Muy bueno, vas a tener que dedicarte a eso. Bueno, y agradecerle a todas las personas que estuvieron acompañándonos. Aquí, aquí Yo. La Consuelo. La Consuelo, sí, para que nos ayude ahí a cerrar y hacer todo, ¿ya? Pero eso, muchas gracias y bueno, nos veremos en otro talk. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias Natalia, gracias Elena, principalmente por su disposición y tiempo y por esta conversa súper enriquecedora que ayuda a plasmar ideas, a decir, oye, no es tan lejano, no es tan lejano hacer este cambio. Y nada, pues muchas gracias y nos seguimos en contacto. Gracias por su tiempo. Gracias a todos por conectarse. Que tengan un lindo día. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao.